traiga en ala de su Santo Espíritu, bendito sea el Señor. La hermana Ali, la hermana Elizabeth, encabecen esta oración, la hermana Lorena y Estefan, y nos llevan al trono de la gracia, bendito sea Dios, para que Dios tome el dominio de todo lo que vayamos a decir, bendito sea el Señor. Gracias. Vamos a aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Porque tuyo la gloria y es el poder, Señor Jesucristo. Oh, santo eres Jesús, Espíritu Santo de Dios. Sigue diciendo tu pueblo, sigue diciendo tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice la casa pastoral, bendice a los pastores, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Oh Padre Santo, y la gloria a Dios, bendice a nuestra familia, a nuestros hijos, Padre Santo. Oh, Gracias, Madre Dios, por habernos permitido estar aquí en tu casa. Casa de Dios y puerta del cielo. Gracias. De tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Levanten la mano los que trajeron su copia. Que trajeron la copia. Pero es lo de mi mamá. ¿Eh? Es de mi mamá. Oh, Ella necesita uno. ok. Stephanie, ¿tú no tienes? ¿Quién más necesita una? Ana, ella necesita una. ¿Quién más necesita una? La hermana Iris. Hermana Flor, también. Levanten la mano los que no tienen.
hermenéutica, bendito sea el Señor. Yo sé que todos ya saben qué es la hermenéutica. La mayoría de los que han venido a los estudios ya tienen aprendido qué es la hermenéutica. ¿Verdad que sí? La hermenéutica es el arte de interpretar los textos. Dice la hermenéutica en el diccionario. Usted la busca en el diccionario. Es el arte de interpretar los textos. Pero la hermenéutica bíblica es el arte de interpretar los textos bíblicos con exactitud y entendimiento. Bendito sea Dios. Es decir, que es diferente de la hermenéutica común y corriente, que se puede interpretar a un texto según a usted le parezca. Pero la hermenéutica bíblica es con exactitud y entendimiento. ¿Y quién da el entendimiento para que nosotros podamos traducir los textos bíblicos e interpretarlos? Anacheli, bienvenida, y su esposo también. O sea, bendito sea el Señor. La gloria de Dios, le quiero dar la gracia primeramente a Dios y después a la hermana Shirley que me ayudó bastante cuando yo estaba estudiando todo esto. ¿Se acuerda, hermana Shirley, que nos pasábamos noches? Ella fue una de las que Dios usó para que me ayudara en todas estas cosas, bendito sea Dios. Y le doy la gracia a Dios y a ella, bendito sea el Señor, que fue de gran ayuda para mí mientras estuve estudiando, bendito sea el Señor. Y decíamos que la hermenéutica es el arte de interpretar los textos bíblicos con exactitud y entendimiento. Quien lo quiera escribir, lo puede escribir, porque es muy importante que usted sepa esto, porque después para usted poder definir lo que es la hermenéutica, la homilética y todas esas cosas, usted va a tener que tener, ¿verdad?, la definición de qué es la hermenéutica. Es el arte de interpretar los textos bíblicos con exactitud y entendimiento. Bendito sea. Dice que una de las primeras ciencias que debería conocer un predicador, un evangelista y un siervo de Dios se llama la hermenéutica. ¿Por qué usted y yo deberíamos de conocer? Porque usted y yo vamos a ser estudiantes de la palabra. Y usted y yo deberíamos de conocer la hermenéutica para poder interpretar bien lo que es la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Pero ¿cuántas personas y de nombre conocen lo que es la hermenéutica? Y se encuentran algo como vago así y que no le dan importancia. Pero para usted y yo como cristianos es muy importante que usted y yo sepamos, bendito sea Dios, qué es la hermenéutica. Bendito sea el Señor. Estuvimos mirando dentro de la hermenéutica, estuvimos mirando lo que son las figuras retóricas, bendito sea Dios. Estuvimos mirando lo que es figuras retóricas y dijimos que la figura retórica es el arte de embellecer conceptos y están alrededor de toda la Biblia. Bendito sea Dios. En todas estas últimas 2 semanas o 3 semanas hemos visto algunas de las figuras retóricas que aparecen en la palabra, bendito sea Dios, por eso tienen esa hoja ahí, bendito sea Dios, para que usted vea varias de las figuras que aparecen dentro de la Biblia, que usted y yo algunas veces decimos, ven acá, pero la palabra está llena de todo esto, yo no sabía nada de esto, bendito sea Dios. La última que vimos la semana pasada fue el clímax o gradación. Bendito sea Dios. Hoy vamos a entrar a lo que es los proverbios. Hoy vamos a entrar, esa es una figura retórica también, que está en la Biblia. Bendito sea Dios. Yo quisiera que mi hermana Ali me leyera lo que es el proverbio. Bendito sea Dios. Mira, me dieron eso. ¿Quién lo toma? Joana, da un papel de eso. Quiere decir palabra.
Por favor. Se trata de un dicho común o adán. El proverbio se ha definido como una afirmación extraordinaria y paradójica. Los proverbios del Antiguo Testamento están redactados en su mayor parte en forma poética, consistentes en dos paralelismos que generalmente son sinónimos, antitéticos o sintéticos. El libro de los proverbios contiene gran variedad de proverbios, adivinanzas, enigmas y dichos oscuros. En este último sentido de palabra se usa el proverbio por 2 veces consecutivas. En Juan 10:6 tenemos la misma palabra griega, más allí ha sido traducida como parábola. En Lucas 4:23 el griego dice proverbio y la versión castellana del Braille. Algunos proverbios son parábolas abreviadas o condensadas, otros metáforas, otros símiles y otros se han extendido hasta formar algo. Médico, curas y alquimista. Lucas 4:23. Este debe de haber sido un dicho común en Nazaret. Se aplicaba al principio a médicos atacados de enfermedades físicas, quienes trataban de curar de ellas a otros. Jesús comprendió que sus antiguos conocidos de la ciudad de Nazaret, motivados por la incredulidad, emplearían esas palabras contra él si no realizaban en Nazaret milagros tan maravillosos como los que había efectuado en Capernaum. El Señor respondió a sus pensamientos, que constituye una defensa propia. No hay profeta en su tierra. Esta parece ser una interpretación condensada del proverbio. No hay profeta en su tierra. Esta parece ser la interpretación condensada del proverbio que dice: no hay profeta deshonrado sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Marcos 6:4, Mateo 13:5-7. Jesús demuestra la verdad de su declaración al referirse a la historia de Elías. Primera de Reyes, capítulo 17 y 18, y de Eliseo, Segunda de Reyes 5:1-14. ¿Entendió? Mientras se iba leyendo. Usted ve todo lo que contiene el proverbio. El proverbio contiene metáforas, el proverbio contiene alegoría. El proverbio, ya hemos visto lo que son todas esas figuras retóricas, ya la hemos visto para atrás. Y dice que el proverbio también es como una adivinanza o como un enigma. Usted se acuerda como está escrito aquí, como Salomón escribió los proverbios. Está escrito en forma de poesía. Como Salomón lo escribe, es escrito en forma de poesía, pero también en forma de parábola. ¿Por qué? Porque una parábola, como decíamos la semana pasada, es una verdad espiritual comparada con cosas terrenales. Por eso usted ve, pero que nos deja una enseñanza. Por eso usted ve que Jesús le hablaba al pueblo de Israel en parábola. Y siempre la parábola que usaba era comparando el reino con la siembra y con la siega. ¿Por qué Jesús hacía esto? Porque el pueblo de Israel sabía mucho de lo que era la siembra y la siega. Entonces Jesús pone este ejemplo para que a ellos les quede una enseñanza. El reino de los cielos será semejante a un hombre que salió a sembrar, tiró la semilla en buen camino, una cayó en pedregales, otra cayó a la orilla del camino, y comienza a decirle así la parábola. Pero que la misma parábola
dentro de lo mismo que se está diciendo, tiene su propia interpretación. Los proverbios también contienen todas estas cosas, bendito sea Dios. Cuando hablamos de un proverbio, siempre ponemos de ejemplo también lo que es la mujer virtuosa. ¿Usted vio cómo él la escribió aquí? Proverbio 31:10. En Proverbio 31:10 se habla de la mujer virtuosa y se le da un elogio a esa mujer. Usted y yo entendemos qué enseñanza nos quiere decir este proverbio. Nos está hablando un bien que una mujer está haciendo, o las mujeres que queremos ser virtuosas, podemos seguir este ejemplo y este proverbio nos está enseñando algo. Es decir, que el proverbio tiene diferente enseñanza, bendito sea Dios. Y usted y yo algunas veces, cuando usamos la palabra de Dios, algunas veces hasta predicando, usamos un proverbio. Usted y yo queremos dejar una enseñanza. Cada una de las cosas, de las figuras que usted y yo hemos visto aquí, cada una de estas figuras, mientras usted y yo predicamos sin darnos cuenta, que yo sé que ahora cuando usted y yo elaboremos un mensaje, usted y yo vamos a coger de diferentes figuras que hemos visto. Algunas veces miramos a la gente de ahí predicando y usted y yo decimos, wow, qué palabra tan extraordinaria usó esa persona. Y es que esta persona está usando figuras retóricas que usted y yo no conocíamos. La introduce en el mensaje y usted y yo decimos, wow, oye cómo se expresó. Tú escuchaste la palabra que dijo, pero es que esta persona está embelleciendo lo que él está diciendo con estas figuras retóricas. Como le dije la semana pasada, cuando el predicador predicó, la semana pasada, el otro domingo de arriba, él usó el clímax o gradación. Recuérdense que el clímax o gradación viene de mayor a menor y de mayor a menor y de menor a mayor. Es decir, comienza por una cosa alta y termina bajando. O comienza por algo bajo y termina subiendo. Cuando él explicaba en el clímax o gradación que él hizo, él explicaba acerca de lo que calificaba para el reino. ¿Quiénes nos calificaban? Él comenzó clímax o gradación. Él comenzó bajo, pero luego fue subiendo. ¿Se recuerda? Los que no califican son los ciegos, los cojos. ¿Se recuerdan? Los que tienen testículos magullados. Pero terminó diciéndonos una verdad a nosotros, dentro de ese clímax o gradación, que usted y yo quedamos impactados. No seamos ninguna de esas personas espiritualmente que están ciegas, que han perdido la visión de Dios. Eso fue lo que él nos quiso decir. No seamos como el cojo que tiene la verdad a media y que se tiene que arrastrar como una verdad media. Pongámonos firmes, porque hasta nos habló del calzado espiritual. Y ahí terminamos usted y yo contentísimos. ¿Y qué terminamos diciéndole a Dios? Dios, yo no quiero ser un no calificado para el reino. Usted ve, ahí él usó un clímax o gradación. ¿Está entendiendo? Ahora estamos hablando del proverbio. Cuando una persona predica y usa un proverbio, le quiere dejar a usted diferente enseñanza. Y usted lo puede usar en la palabra. Ejemplo, cuando usted y yo hacemos un sermón expositivo. Un sermón expositivo es que usted no predica de una sola parte de la Biblia. Un sermón expositivo es cuando usted coge de diferentes partes de la Biblia y le trae una enseñanza a esa persona. Entonces usted está predicando en proverbios también. ¿Por qué? Porque los proverbios contienen cada una de estas figuras retóricas que usted y yo hemos visto. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Entendió? Diga sí o sí o sí o no. Amén, bendito sea Dios. Podemos continuar con la siguiente figura porque ya hemos pasado 3. El que no entendió puede levantarme la mano y vuelvo todo para atrás. Porque para eso estamos, bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Stephanie, ¿tú podrías leerme el acróstico, por favor? La palabra acróstico procede de 2 vocablos griegos que significan
comunidad o verso. Tenemos varios ejemplos de acrósticos en el Antiguo Testamento. El más notable es el Salmo 119 con 176 versos. Contiene 22 estrofas y cada uno de ellos corresponde a una letra del alfabeto griego. Hay 8 líneas dobles en cada estrofa. Cada una de las 8 líneas de la primera estrofa es Aleph, la primera del alfabeto hebreo. La primera palabra de cada una de las 8 líneas dobles en la segunda estrofa comienza con B. La segunda letra del alfabeto y así sucesivamente hasta el fin. Se encantan en alabanza de la palabra de Dios y de su autor. Ejemplo, tenemos aquí un modelo posterior de acróstico de traducción libre. Jesús que en la cruz su sangre dio, el dolor y desdén por mí sufrió. Sentenciado fue por la turba cruel, ultrajado bebido la amarga hiel. Socórreme y hazme siempre fiel. Los Salmos 25 y 34 tienen 22 versículos en castellano y el mismo número de estrofas en hebreo. Una para cada letra del alfabeto, tomadas en orden. En los Salmos 111 y 112, cada uno de los versículos o estrofas está dividido en 2 partes, siguiendo el orden alfabético. Los últimos 22 versículos del capítulo final de Proverbios comienzan con una letra del abecedario hebreo, en orden alfabético. La mayor parte de las lamentaciones de Jeremías están escritas en acrósticos y algunos de los capítulos repiten cada uno o más veces. Amén. Entonces, gracias, usted ve, usted y yo no conocíamos que el Salmo 119 está escrito en acróstico. Muchas personas sí lo conocían, pero otras no lo conocían. Cuando usted y yo formamos un acróstico, usted y yo cantando una canción, estamos hablando en acróstico. ¿Por qué? Porque todas las palabras van rimando. Es como una rima que terminan en la misma cosa. Usted ve aquí el Salmo 119 dice, Aleph. Al principio cuando yo no conocía bien la palabra, decía, ¿qué es eso? Esa es la primera letra del alfabeto. Y con esa letra del alfabeto griego está formada un acróstico, pero no está formando acróstico en rima. Y usted dice, pero a mí cuando leo este salmo a mí no me rima nada de lo que dice. Recuérdese que nuestra Biblia está traducida en diferentes idiomas. Cuando vienen y la traducen al español, usted sabe que la Biblia, cuando vienen y la traducen al español, se pierde la esencia del primer escrito. Como es el español que usted está leyendo, para usted no va a significar nada. Pero cuando usted se va a la Biblia hebrea, usted va a ver que usted ha perdido, que usted va a rimar este acróstico. Bendito sea Dios. Cuando usted lee en el español y usted va al griego o va a la traducción griega, usted va a ver que se forma un acróstico y esta palabra le está rimando con una canción. Un ejemplo de esto, vimos aquí, como el Salmo 34 también. Usted va a leer y cuando usted cante esa canción, ese Salmo 34 es una canción para el pueblo hebreo. Y esta canción está escrita en acróstico y ellos van rimando cada palabra de esa hasta formar una palabra. Un ejemplo, ellos quieren decir, alabar a Jesús. Ellos comienzan con su primera letra del alfabeto, continúan con Jesús, pero al final de la canción todo lo que quiere significar es Jesús. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Ellos están haciendo un significado de una palabra que al final rima como una canción. Usted lo vio aquí en el ejemplo, bendito sea Dios, cuando estamos leyendo los 76 versos. Dije, ejemplo, tenemos aquí un modelo posterior de acróstico en traducción libre. Jesús en la cruz su sangre dio, el dolor y desdén por mí sufrió. Usted ve, ahí hay una rima. Sentenciado fue por la turba cruel, ultrajado bebió la amarga hiel. Usted ve, al final todo va como una rima.
Dice, socórreme y hazme fiel, y él fiel. Usted ve, los Salmos 125 y 34 tienen 22 versículos en castellano y el mismo número de estrofa en hebreo. Una parte para cada letra del alfabeto, tomada en orden. En los Salmos 111 y 112, cada uno de los versículos o estrofas están divididos en dos partes, siguiendo el orden alfabeto. Los últimos 22 versículos del capítulo final de Proverbios comienzan con una letra del abecedario hebreo en orden alfabético. La mayor parte de las lamentaciones de Jeremías están escritas en acróstico y algunos de los capítulos repiten cada una o más veces. Aquí se da en la Biblia, se recuerda cuando estudiamos el Antiguo Testamento que dijimos que en toda la Biblia aparece la ley de repetición. Toda la Biblia, a través de toda la Biblia, está la ley de repetición. ¿Por qué? Porque un versículo ampara a otro versículo. Por eso es que la Biblia no es de significado oscuro, que hay que buscar otro libro anexo a él para usted poder interpretar. La Biblia es su propio intérprete y aparece a través de toda la Biblia la ley de interpretación. Por eso es que al final de los acrósticos dice que algunos versos se repiten una y otra vez. Y eso lo vemos en el libro de Lamentaciones. Bendito sea Dios. Alguna vez usted va a ver y dice, ¿por qué que aquí? Generalmente también en los 4 evangelios pasa esto. ¿Por qué él dice Lucas lo que dice Marcos? ¿Por qué dice Juan lo que dijo Pedro? Y así se van cada uno y dice uno lo que dice el otro. Entonces, ¿por qué Marcos no da la hora que da Lucas? Y así usted se va. ¿Por qué? Porque aparece la ley de repetición en toda la Biblia. Eso le quiere decir a usted que usted está leyendo la Biblia, bendito sea Dios, y que la Biblia es verdadera. Bendito sea Dios, y que no necesita otra interpretación ni un libro adverso a él. Bendito sea Dios. Espero que hayan entendido lo que es un acróstico. Si no me lo dejan saber también, volvemos para acá. Miren para acá todos y díganme con sinceridad si usted ha aprendido lo que es un acróstico. Si quiere, volvemos para atrás. Si hay alguien que quiere decir algo, Gloria a Dios, aleluya. ¿quiere decir algo, hermano? ¿Puede decir ayuda? Vamos tranquila. Lorena, ¿me puede leer la paradoja? Se denomina paradoja a una proposición o declaración opuesta a la opinión común, a una afirmación contraria a todas las apariencias y a primera vista absurda, imposible o en contraposición al sentido común, pero que si se estudia detenidamente o se medita en ella resulta correcta y eficaz. La palabra procede del griego y nos llega por intermedio del latín. Está formada de los vocablos para que signifique contra y doxa, opinión o creencia. Suena al oído como algo increíble o imposible, sino absurdo. Nuestro Salvador ejempló con frecuencia esta figura entre sus oyentes con el objeto de sacudirlos de su letargo y despertar su interés. Ejemplos: admirar y guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16, 16, Marcos 8, 14, 21 y Lucas 12, 1. Los discípulos pensaron que el Señor hablaba de la levadura del pan, porque se había olvidado de llevar pan consigo.
falta de comprensión hasta que finalmente entendieron que el Señor se refiriera a las malas doctrinas y a la hipocresía de los fariseos y saduceos. Mateo 6, 12. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 8, 22 y Lucas 9, 60. Esta fue la extraordinaria respuesta que nuestro Señor le dio a uno de los candidatos al discipulado, o que comprendía que significaba seguir al Señor y se proponía ir primero y sepultar a su padre. Aquellos que están muertos en el sentido espiritual de la palabra pueden asistir a los funerales de los que han fallecido en el aspecto físico. Otros deseaban seguir al Señor Jesús, mas quería primero despedirse de los de su casa. Nuestro Señor comprendió que al consagración tenía algún defecto, al igual que en el caso primeramente señalado, y por lo tanto se explicó por medio de la parábola: ninguno que poniendo su mano en el ardo mira atrás es apto para el reino de los cielos. Lucas 9, 61 y 62. De esta manera el Señor Jesús hizo comprender a la gente la importancia que tenía el ser su discípulo, el predicar el Evangelio. Amén. ¿Quiere decir algo? Usted ve que absurda, como dice aquí mismo la paradoja, para los oídos de muchas personas resulta. ¿Usted se acuerda lo que decía el pastor? Que alguna vez hay predicadores que dicen: ustedes me entienden, ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. El pastor siempre dice eso, y no es porque ellos quieren, sino porque ellos usan esa paradoja. Usted ve, ellos la usan para ver si usted está cogiendo el sentido de la palabra que ellos están diciendo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús usaba esto en la palabra, y usted dice: wow. Y dice que a simple usted escuchándolo, o leyéndolo, o viéndolo, usted le resulta absurdo. Pero acá, ¿qué es lo que Jesús está hablando de levadura? ¿Qué es eso? Mira, los mismos discípulos dijeron: eso es del pan. Porque yo no llevé el pan, por eso Jesús está hablando de la levadura. Ni ellos mismos comprendían qué era lo que Jesús les quería decir. Y Jesús mismo dijo: ven acá, ¿y cuál es la falta de entendimiento que tienen estos discípulos? Que ni siquiera entienden lo que les quiero decir. Que se guarden de la levadura de los fariseos, de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza. Y quizás para ellos era algo absurdo. ¿Qué Jesús dice con eso? ¿Cómo Jesús le dice a una gente que se le murió su papá: déjame, Señor, yo te quiero seguir, pero tengo que ir a enterrar a mi papá? ¿Y cómo Jesús le contesta? Y usted dice: ven acá, ¿qué cabeza le cabe a Jesús que deje que los muertos entierren a los muertos? ¿Cómo una gente que se murió va a cargar a otro muerto también? A simple oído la gente decía: wow, pero este no es que Jesús está diciendo, perdone la palabra. Pero cuando usted se va a la interpretación, ¿Jesús qué le quería decir? Jesús le quería decir que para tú seguirme a mí, es necesario que tú dejes ese que se murió, que ya está muerto, me siga a mí. Que los que están muertos en delitos y pecados, entierren a ese que ya está muerto. Eso es correcto, así es. Y esto es lo que conlleva el reino. Eso es lo que Jesús quería decir. Lo que conlleva el reino es que tú dejes todo y me sigas. Que ya él se murió, pero tú me necesitas a mí, tú necesitas seguirme a mí. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué Jesús quiere decir esto? Simple y sencillo. Hay cosas que pasan en nuestra vida que son inexplicables. Gloria a Dios. Que por usted seguir a Jesús, usted se niega de muchas cosas, ¿verdad, pastor? Sí. Hay veces que usted, vamos a poner un ejemplo, lo manda el pastor o Dios lo saca a usted a una misión. Pasa un problema aquí en Nueva York y usted está en Santo Domingo o en México, donde sea. Pero Dios le dice, a usted lo llama: mira, fulano, pasó esto aquí. ¿Usted sabe lo que usted va a decir? Ay, espérate que yo voy a comprar un vuelo. No, el Señor le dice: no, hasta que tú no acabes lo mío, mi hijita y mi hijito, de aquí tú no te mueves. Eso es lo que Jesús le quería decir. Es necesario que tú dejes todo eso atrás por amor a mí. Amén.
Pero ellos no lo entendían, él no lo entendió así. Y el Señor le dice, mira, hasta que tú no termines aquí, no te vas para allá. Encárgate de lo mío aquí, que yo me encargo de lo tuyo en Nueva York. Aleluya. Porque mira en Santo Domingo, que mira, mi papá está mal. Y el Señor te dice, pero tú no tienes salida todavía. ¿Usted sabe lo que es? Usted espera la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios le quería decir aquí. Aleluya. Usted ve que a simple oído de usted dice, pero este es una estúpida. ¿Cómo yo voy a esperar que mi papá esté enfermo y yo me voy a quedar aquí parado porque el Señor me dice que no tengo tiempo? No. Si es alguien que no es espiritual y que no ha entendido, dice, no, yo me voy. Yo dejo todo así y me voy. Bendito sea el hermano. Amén. ¿Tú sabes que a mí me pasó eso cuando yo fui a Santo Domingo? Yo tengo 11 años que yo no veo a mi mamá. Y ustedes saben que yo fui a viaje misionero. Y muchas personas se encontró eso tan duro que yo estuviera en Santo Domingo y yo no fuera a ver a mi mamá. Y tengo 11 años que no la veo. Y no es que estaba lejos de una... No, pero Claribel, para ir para el campo de ella, pasa por el frente de la puerta de entrar para la casa de nosotros. Y a Claribel la iban a buscar a la capital. Pero tal vez, como tú dices, cuando yo iba a esa misión, Dios me dio todos los puntos. La última visión que Dios me dio, que ahí yo entendí que Dios no quería que yo llegara a mi pueblo. Que yo estaba en un supermercado que está en mi pueblo y yo estaba comprando unos plátanos. Y yo miraba los plátanos y decía, wow, tan cerca que yo estoy donde mi mamá, pero yo no puedo llegar ahí. Tengo que ir a Nueva York y llevar estos plátanos y después ir donde mi mamá. Y yo no llamé a mis hermanos, a nadie. Inclusive cuando yo estaba aquí, yo llamé allá, ellos se enojaron. ¿Y cómo va a ser que tú estuviste aquí en Santo Domingo y tú ni siquiera no llamaste? Pero es que si yo llamo, allá iban a ir mi hermano. Aunque si yo no podía ir, ellos iban a ir. Entonces, ¿qué va a pasar? Iban a estropear lo que Dios me envió a hacer. Pues yo preferí obedecerle al Señor. Aunque fue bien duro, porque yo tengo 11 años que no es mi mamá. Y yo nada más podía coger un carro y llegar allá. Pero no podía. Y mucha gente que yo se lo he dicho no lo ha entendido. Pero es así que la cosa es Señor. Amén, amén. Como usted ve, esa es una paradoja. ¿Quiere decir algo? Sí, Dios le bendiga, hermano, eso es real, que Dorairi le van a hacer una cesárea, la hija mía, y ella se vio bien mal, que tiene artritis y la operaron, y yo le estaba orando al Señor si me daba permiso, y él no me dio permiso y yo me quedé. Cuando yo estaba en la misión, me llamaron que Dorairi se estaba muriendo, cuando tuvo el niño que nació de 3 libras, me llamaron allá a recontar. Y a la hermana me dijo, ¿usted se va? Digo, yo no, hasta que yo no termine lo que Dios me mandó, yo no voy para ningún lado. Y de ahí, como se terminó el recontarse, fui para el campo. Porque si Jehová no cuida la casa, si no cuida la ciudad, hermano, viene a la guardia. Y si Dios no está ahí, no vale que yo esté aquí. Porque yo fui a hacer un trabajo del Señor. Entonces, cuando yo terminé la obra de Dios, yo vine a conocer a mi nieto de 3 libras que estaba así chiquitito, es un incubador. Mira, mi hija tiene una cesárea, mi hija tú vas a morir. Y yo dije, bueno, yo lo que mantuve fue orando. Y mi hija tuvo su cesárea ahí, gracias a Dios, se está recuperando ahora, pero mi hija se fue bien mal. Dorairi, allá que le hicieron una cesárea. Y mi mamá está allá. Pero ella quería que yo fuera y digo, mi hija, yo quiero ir, pero el Señor me ha dado paso. Pero yo dijera, no, yo me voy a ir porque Nadal me dio permiso, vengo y le digo al pastor un ejemplo, pues, yo no le he dado para todo eso, pero un ejemplo, pastor, yo tengo que ir a una emergencia, pero a mí Dios no me dio salida. Entonces yo no tengo la salida del Señor, yo tengo problemas, porque de antes me mandaba yo, pero ahora me ciñe Él. Y como no me con la dirección de Dios, le va mejor. Porque Dios dice, bueno Dios, tú me mandaste. En una ocasión me van a quitar a todos los muchachos, porque cada uno iba a la escuela. Yo estaba en una misión, digo, bueno Señor, resuelve tú ese problema. Cuando voy a la oficina, fui con Belén, me dijo, mire señora, a usted le va a quitar a todos sus hijos. Y bajé la cabeza así, dije, Señor, yo no voy a bajar mi cabeza, tú me mandaste. Y me quedé sentada en mi oficina tranquilita. Digo, bueno Señor, se está en computadora, señora, allá van a recoger los hijos suyos menores, todos los llevan. Y yo me tuve que estar así. ¿Por qué? Porque Dios me mandó a mí esa misión. Entonces Él me respondió, porque mis hijos no me lo quitaron. Oye, porque Él me mandó. Porque cuando Dios manda a uno, Dios es más que responsable. Porque Dios es fiel hasta la muerte. Y por eso, aunque sean los hijos muchas veces,
A mí me gustaría estar teniendo a mi hija allí sola, sin familia, a mi mamá, que mi mamá tiene que mantener para todo. Pero el Señor no me dio paso. Que aquí estoy yo, hasta que Jehová diga. No, eso era así, bendito sea Dios. Dice aquí, bendito sea Dios, que otro deseaba seguir al Señor. Pero ¿qué pasaba? Que él quería irse primero a despedir de lo de su casa. Entonces Jesús entendió con él que ese hombre tenía problemas con la consagración. Primero déjame ir a hacer esto y después que te voy a hacer. Aquí había problemas de consagración. Esto es una paradoja, hermano. Es para que usted le entienda mejor lo que es una paradoja, hermana. Yo digo que la manera más fácil de explicar eso, aparte de la Biblia, es como nosotros pasamos eso diario, que mi mamá me dice, oh, Lorena, y yo le digo, ¿qué? Ella me dice, ¿tú no me oíste? Pues, yo te acabo de escuchar, o que alguien te deja un mensaje y te dice, si tú no escuchaste mi mensaje, llámame para atrás. ¿Cómo te voy a llamar si no? Como algo que no tiene sentido, pero a la misma vez... Exacto, quiere decirte algo. Ajá. Eso es así, gracias Lorena. Y esto es algo que usted y yo pasamos a diario. ¿Qué le parece a usted que usted venga para este país y deje sus hijos en Santo Domingo? Usted deja sus hijos allá. Y un ejemplo, cuando yo vine, Nisi lo que tenía era 9 meses. Cuando yo la dejé allá en Santo Domingo. 9 meses y yo todavía le daba pecho a mi hijo. Y no me dio tiempo ni a quitárselo. Eso fue dándome mi visa y viniendo para acá. ¿Y qué le parece a usted que cuando yo quería partir para allá, el Señor me decía, tú sabes, Claribel, no es el tiempo? Y yo podía decir, yo me voy porque esos son mis hijos y yo dejé a mi niña todavía allá. Pero Dios me decía, no es el tiempo, todavía no te vas. Y cuando quería, Dios me decía, lístate que te vas. ¿Te acuerdas, Claribel? Sí. Y eso era de la noche a la mañana y me decía, hoy te vas. Y ya los hermanos, sin saber que me estaban trayendo para que llevara mi maleta llena. Yo no trabajaba. Y yo decía, pero ven acá, Señor. Un día tengo todo listo que me voy para Santo Domingo. Todo, recuerdo. Era la boda de una de las jóvenes de ella. Y recuerdo yo que el pastor predicó ese mensaje y aquí parada, aquí, recuerdo, el pastor dijo, Jenny, tú no vas para Santo Domingo. Y ya todo estaba listo. Y así mismo me dijo el pastor, tú no vas para Santo Domingo, no es el tiempo. ¿Qué yo hice? Desbaraté mi viaje. ¿Por qué? Porque mejor es servir a Dios y la voluntad de Dios. ¿Usted tiene cómo es? Y yo podía decir, pero ven acá, esto no tiene sentido. Ya yo preparé todos los vídeos que me voy. Pero por causa de Cristo, tuve que quedar. ¿Usted entiende cómo es? ¿Usted ve lo que es una paradoja? Algo que no tiene sentido, a simple oído, a simple vista, pero que usted tiene un aprendizaje de eso. ¿Usted ve lo que conlleva a usted servir a Dios? Y esto usted y yo lo vamos a encontrar en la Biblia completa. Usted y yo vamos a encontrar cada una de estas figuras que nos van a enseñar algo a usted y a mí. Bendito sea Dios. ¿Le entendieron? Amén. ¿Le entendieron de verdad? Amén. Hermano Máximo, si puede leerme la próxima. Amén. Hebraísmo. Gloria a Dios. Hebraísmo. Por hebraísmo entendemos ciertas expresiones y giros peculiares del idioma hebreo que ocurren en nuestras traducciones de la Biblia, que originalmente fue escrita en hebreo y en griego, como ya hemos indicado. Algún conocimiento de estos hebraísmos es necesario para poder hacer uso debido de nuestra primera regla de interpretación. Ejemplo, era costumbre entre los hebreos llamar a una persona hijo de la cosa que de un modo especial le caracterizaba, de modo que al pacífico y bien dispuesto se le llamaba hijo de paz, al iluminado y entendido hijo de luz, a los desobedientes hijo de la desobediencia, etc. Lucas 10:6, Efesios 2, capítulo 2, verso 2, 5, 6, 5, 8. Las comparaciones expresábanse a veces mediante negaciones, como por ejemplo al decir Jesús, al que a mí recibe no recibe tanto a mí,
cuanto al que me envió, o no solamente a mí, sino también al que me envió. Débase interpretar del mismo modo cuando leemos: no busco solamente mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, trabajad, no, solo por la comida que parece, mas por la comida que a vida eterna permanece. Amén. ¿Entendía lo que es? Cuando usted da un giro en el lenguaje completo, mira, hijo de la tal, hijo de la cual, esos son hebraísmos que usted y yo usamos, como generalmente en Santo Domingo, que nosotros decimos, este guante está aquí, pásame esa cosa. Se llama guante, pero usted y yo le cambiamos el nombre por cosa. Generalmente los dominicanos somos así. Mira, la cosa, esa cosa, tú conoces a Cosita, así en mi país. Tú conoces a Cosita, la que vive allí en el frente. Pero ¿quién es Cosita? Cosa esta, la hija de ¿cómo es que se llama este hombre? Así es en mi país. Le damos un giro al lenguaje. Terrible. Y al final es Julia que se llama, la que vive enfrente tuyo. Y el hombre se llama Francisco. Pero nosotros hacemos un giro particular en el lenguaje. Y entonces a Julia le decimos cosa, esa que está allá, cosita esa. Entonces eso es el giro que se hacía. Usted ve, no solamente en mi país, también los hebreos lo usamos. Eso. Bendito sea. ¿Entendieron ahora? Para no extendernos tanto. Hermano Santo, le habla el próximo, por favor. Gracias, Padre. Hermano, que el Señor bendiga. Amén. La figura es simil. La figura de retórica denominada simil procede de la palabra latina similis, que significa semejante o parecido a otro. La palabra es definida por el diccionario de la Real Academia Española. Figura que consiste en comparar expresadamente una cosa con otra para dar idea viva y eficaz de una de ellas. La Biblia contiene numerosos y bellísimos símiles, de cuales la ventana de un edificio dejan penetrar la luz y permiten que los que estén en su interior puedan mirar hacia afuera y contemplar el maravilloso mundo de Dios. La metáfora consiste en denominar a una cosa empleando en nombre de otra, en el entendimiento de que el lector o el oyente reconocerá la similitud entre en sentido recto y el figurado de la comparación. El Señor Jesús empleó con respeto a Herodes el calificativo de aquella zorra, lo cual constituye una metáfora. Si hubiera dicho que Herodes era como una zorra, habría empleado la figura retórica llamada simil, mas en este caso hubiera prestado fuerza a su declaración. La palabra zorra presentaba también al astuto rey que el Señor Jesús no necesitó decir que Herodes era como una zorra. En el simil se emplea para la comparación la palabra como u otra similar, mientras que en la metáfora se prescinde de ella. Ejemplo, porque como la altura de los cielos engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Simil, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdese que somos polvo, metáfora. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el ciento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. Simil, Salmo 103:11. ¿Usted ve? ¿Entendió lo que es un simil? Son dos cosas que son parecidas, mientras que la metáfora, ¿se recuerda que le leímos que era la metáfora?
dice que tiene por base alguna semejanza entre dos objetos o hechos, caracterizándose lo que es uno propio del otro. Son diferentes la metáfora y el símil. Los símil es que son parecidos, pero la metáfora es que se caracteriza un hecho con lo que es propio del otro. Cuando Jesús le dice a Herodes, aquella zorra, ir y decir aquella zorra, lo está diciendo en metáfora. ¿Por qué? Porque la metáfora, usted se recuerda, que caracteriza un hecho con lo que es propio del otro. Todo lo que tenía Herodes lo caracterizaba como una zorra. Santo Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Entonces Jesús emplea aquí la metáfora. Es decir, todo lo que Herodes era, Aleluya. lo caracterizaba como una zorra. Por eso es que dice, ir y decía aquella zorra. Ahora, cuando Jesús emplea el símil, dice, usted ven aquí cuando dice, como la altura de los cielos, ¿cómo es? Como la altura de los cielos engrandeció su misericordia.